hace una consulta en Access. Las consultas se utilizan para extraer información de la base de datos y así utilizarla en el futuro. Las consultas se actualizan conforme se actualiza la base de datos. Hay que tener en cuenta que existen tipos de consulta de selección, que son las que no modifican la información de las tablas. Existen también de referencias cruzadas o de duplicados o de no coincidentes. Las consultas se encuentran en la pestaña Crear. Existen consultas también de acción que modifican o no la información de las tablas, consultas de actualización o consultas de eliminación. También existen consultas de creación de tablas o de datos anexados. Las consultas se encuentran en la ficha Crear. Acá en este recuadro de acá aparece el asistente para consultas y el diseño de consultas. En este caso utilizaremos el diseño de consultas. Entonces vamos a dar clic en seleccionar. Acá les aparece una tabla donde les muestran las tablas que hay creadas en la base de datos. En nuestro caso son entidades, estudiantes, inscripción, ofertas de empleo. Seleccionamos la tabla que vamos a utilizar para nuestra consulta, que en este caso es saber los solicitantes que están como empresa. Entonces seleccionamos la tabla de ofertas de empleo y le damos en agregar y después cerrar. Aparecen ciertos tipos de campos que tienen un fin. Entonces el campo, acá es donde se selecciona el campo que se va a visualizar al final de la consulta. Puede ser el nombre de la tabla como tal o los campos que ya están incluidos en la tabla. Está la tabla con la que vamos a trabajar, que en este caso es ofertas de empleo. Está el orden por el que queremos que nos ordenen los campos. Está el mostrar o el no mostrar el campo que se selecciona. Están los criterios, que son los que sirven para especificar la búsqueda o la condición que va a cumplir nuestra consulta. Y está la fila O, que se utiliza para combinar ciertas condiciones. Entonces, para realizar nuestra consulta vamos a seleccionar el campo que es fecha de aparición de la oferta. La tabla es ofertas de empleo. Vamos a seleccionar el estado y el solicitante. Como queremos que solo nos aparezca el solicitante pero que sea una empresa, entonces lo agregamos de la siguiente manera. Estos asteriscos significa que la base de datos va a buscar que en este campo se incluyan solo las empresas. Entonces le vamos a dar a la consulta ejecutar y acá nos aparece al final nuestra consulta de las empresas que solicitan y la fecha de aparición del llamado que está haciendo la empresa. Entonces esta es nuestra primera consulta. Para guardar la consulta solo basta con darle clic acá y ahí aparece el recuadro que nos pide si queremos o no guardar los cambios hechos en nuestro diseño. Le vamos a dar sí y la vamos a guardar como consulta 1. Listo. Entonces vamos a crear nuestra siguiente consulta. Volvemos a la pestaña Crear, la parte Consultas, Diseño de consultas y vamos a realizar una consulta de resumen. Una consulta de resumen es aquella en la que se pueden agregar cierto tipo de operaciones como suma, cuenta, etc. Entonces vamos a dar en la tabla que vamos a utilizar, que es la tabla de estudiantes, y le vamos a dar agregar, cerrar. Entonces la única diferencia con esta consulta es que para que nos aparezcan las operaciones tenemos que dar en este recuadro de acá que se llama totales. Entonces le damos en seleccionar y como pueden notar en esta parte cambia, que aparece un campo que se llama total. Entonces vamos a seleccionar nuestros campos, que en este caso va a ser
contrato y el ID del estudiante. Entonces lo que vamos a hacer en la consulta de hoy es saber cuántos estudiantes tienen o no tienen contrato. Entonces para esto vamos a utilizar la función cuenta. Entonces queremos que nos muestre ambos campos y pues no tenemos ningún criterio para esto. Entonces le damos en ejecutar y acá nos muestra que los estudiantes que tienen contrato son 6 y los que no tienen contrato son solamente 4. Entonces le damos cerrar, la guardamos y esta va a ser nuestra segunda consulta, que es una consulta de resumen. Ahora vamos a realizar nuestra tercera y última consulta. En este caso le vamos a volver a dar en la pestaña crear, diseño de consulta, y vamos a traer esta vez nuestra tabla de entidades, agregar y cerrar. Con esta consulta queremos saber cuáles son las empresas que no solicitaron que saliera su aviso. Entonces quiero que me traiga el campo de aviso, pero con el criterio de que sean los que no quieren aviso. Quiero que me traiga el tipo de entidad. En este caso quiero que sean solo las empresas, y además que me traiga el nombre de las empresas que no quieren que les salga aviso. Entonces esta es nuestra consulta y le damos ejecutar y aquí nos aparecen que solo 2 empresas son las únicas que no quieren aviso. Entonces le damos acá, sí, y guardamos nuestra tercera consulta. Entonces eso fue un resumen de lo que son las consultas en Access. Muchas gracias por su atención.